El pasado no está muerto. Cada vez que excavamos, no encontramos respuestas. Encontramos preguntas. Y algunas son demasiado grandes para encajar en los libros de historia. A continuación te voy a revelar 5 secretos del pasado que siguen sin respuesta. Comencemos. Secreto 1. El disco que registró el cielo antes de la historia. El enigma del disco de Nebra. En 1999, 2 hombres armados con detectores ilegales caminaron por el monte Mittelberg, en Alemania. No eran arqueólogos. No buscaban conocimiento. Buscaban metal. Cuando el detector emitió una señal intensa, cavaron con rapidez. Bajo 30 centímetros de tierra, emergió un objeto circular cubierto de corrosión verde. No sabían lo que sostenían. Lo golpearon accidentalmente con la pala, dañando parte del borde. Era bronce. Pesado. Extraño. Durante semanas intentaron venderlo en el mercado negro. Pero cuando el objeto llegó a manos de expertos, la historia cambió. Lo que parecía una pieza decorativa oxidada resultó ser algo radicalmente distinto. Un disco de 32 centímetros de diámetro, cubierto de láminas de oro incrustadas, con símbolos que representaban el cielo. Y no cualquier cielo. Un cielo medido. Un cielo entendido. Un cielo calculado. Durante décadas, la narrativa dominante fue clara. La astronomía científica nació en Mesopotamia. Se refinó en Egipto. Se formalizó en Grecia. Europa Central era considerada periférica. Tribal. Ritualmente simbólica, pero no científica. Pero el disco, fechado alrededor del 1600 a.C., desafiaba esa cronología. El objeto pertenecía a la cultura Untise, una sociedad de la Edad del Bronce que habitó Europa Central. No dejaron textos escritos. No dejaron tratados matemáticos. Pero dejaron metal. Análisis isotópicos revelaron que el cobre provenía de los Alpes austríacos. El oro, probablemente de Cornualles. El estaño, quizás de Inglaterra. Eso significa comercio a larga distancia. Una red interconectada que atravesaba Europa mucho antes de lo que se pensaba. Y en el centro de esa red, alguien observaba el cielo con precisión. El disco muestra un círculo grande dorado, sol, luna llena, una media luna, claramente una fase lunar, 32 puntos dorados, un grupo compacto de 7 estrellas. Ese grupo coincide con las Pléyades. Las Pléyades eran fundamentales para calendarios agrícolas antiguos. Pero hay más. En los bordes del disco se añadieron 2 arcos dorados. Esos arcos abarcan un ángulo de aproximadamente 82 grados. Exactamente el ángulo entre el punto donde el sol se pone en el solsticio de verano y el solsticio de invierno en la latitud de Mittelberg. No es aproximado. Es preciso. Eso implica observación sistemática durante años. El disco no es simbólico. Es una herramienta para reconciliar el calendario lunar con el solar. Si el calendario lunar se desfasaba respecto al solar, las cosechas se desordenaban. Este disco permitía corregir ese desfase. Es, en esencia, una computadora astronómica primitiva. Pero aquí surge el problema. No hay registros intermedios que expliquen cómo se desarrolló ese conocimiento en Europa Central. Aparece. Y luego desaparece. No se han encontrado otros discos similares. No hay talleres identificados que produzcan instrumentos comparables. No hay textos. No hay tradición visible posterior. Es como si el conocimiento hubiera existido en una élite específica y se hubiera extinguido. Algunos investigadores sugieren contacto con el Mediterráneo oriental. Otros defienden desarrollo independiente. Pero la ausencia de evidencia intermedia es inquietante. El disco fue enterrado deliberadamente junto a espadas y brazaletes. ¿Ofrenda ritual? ¿Intento de ocultarlo? ¿Fin de una era? Si una sociedad de la Edad del Bronce en Europa Central poseía este nivel de astronomía aplicada, ¿qué otras capacidades subestimamos? Tal vez el problema no es el pasado. Tal vez es nuestra suposición de que el conocimiento avanza en línea recta. La historia no es lineal. Es frágil. Puede colapsar. Puede perderse. Puede reiniciarse. El disco sobrevivió porque alguien lo enterró. Pero ¿cuántos conocimientos no fueron enterrados? ¿Cuántos simplemente desaparecieron? El cielo nocturno actual sobre Mittelberg.
Las mismas estrellas. El mismo ciclo solar. Y un disco de bronce que aún nos recuerda que la historia no empezó donde creemos. Secreto 2. El mensaje que fue sellado en arcilla. El enigma del disco de Festos, Palacio de Festos, en la isla de Creta. Año 1908. El arqueólogo italiano Luigi Pernier dirige excavaciones en lo que fue uno de los centros administrativos más importantes de la civilización minoica. Entre restos de cerámica, muros derrumbados y depósitos subterráneos, aparece un objeto circular de arcilla cocida. No es grande. Apenas 16 centímetros de diámetro. Pero lo que lo hace único no es su forma. Es su superficie. Una espiral de símbolos perfectamente impresos que giran hacia el centro. 241 signos. Impresos antes de la cocción. No grabados a mano. Eso significa algo revolucionario. Se utilizaron sellos individuales reutilizables. Una forma primitiva de tipografía, más de 1000 años antes de la imprenta. No es solo un texto antiguo. Es un texto producido con tecnología conceptual adelantada a su tiempo. El disco fue encontrado en un depósito sellado por capas arqueológicas coherentes. Su datación aproximada, 1700 a.C. Pero a diferencia de otros hallazgos minoicos, este no se parece a nada más. No hay copia. No hay fragmento similar. No hay versión ampliada. Es único en el mundo. Y eso lo convierte en un problema. Para entender el disco, debemos entender a quienes lo crearon. La civilización minoica, centrada en Creta, fue una potencia marítima del segundo milenio antes de Cristo. Sus palacios, como Cnosos, Malia y Festos, no eran fortalezas militares. Eran centros administrativos, comerciales y rituales. Mantenían rutas comerciales con Egipto, Anatolia y el Levante. Poseían escritura. 2 sistemas, de hecho. Lineal A, aún no descifrado. Lineal B, descifrado en el siglo XX y vinculado al griego micénico. El problema es que el disco de Festos no coincide con ninguno de esos sistemas. Sus 45 símbolos no aparecen en otras tablillas. No siguen el patrón conocido del Lineal A. Y su organización en espiral tampoco es común en documentos administrativos. Entonces, ¿qué es? Un texto religioso. Un canto ritual. Un calendario. Una oración. Una lista ceremonial. O algo completamente distinto. Descifrar una escritura requiere comparación. La piedra Rosetta permitió descifrar jeroglíficos porque contenía el mismo texto en varios idiomas. Aquí no hay nada comparable. Solo un disco. 241 símbolos organizados en 61 palabras separadas por líneas. Algunos símbolos representan cabezas humanas con tocados, plumas, escudos, arcos, flores, peces. Muchos parecen pictográficos, pero su repetición sugiere estructura fonética. Hay patrones. Hay repeticiones regulares. Hay prefijos y sufijos posibles. Se han propuesto más de 30 intentos de desciframiento. Ninguno aceptado por consenso académico. Algunos investigadores sugieren que es un himno dedicado a una diosa madre. Otros creen que podría tratarse de una invocación militar. Incluso se ha planteado que podría ser una lengua anatolia temprana. Pero sin textos paralelos, cada teoría es especulación. El disco guarda silencio. Algunos escépticos han sugerido que podría tratarse de una falsificación del siglo XX. Pero la arcilla coincide con el contexto arqueológico. El depósito donde fue hallado estaba sellado por capas consistentes. No se encontraron herramientas modernas. Además, falsificar un sistema de escritura coherente, con patrones estadísticos consistentes, sería extremadamente complejo. La mayoría de especialistas considera el disco auténtico. Pero auténtico no significa comprendido. Y eso es lo inquietante. Porque si es real, entonces existió un sistema de escritura que desapareció sin dejar descendencia. Un idioma que no sobrevivió. Un mensaje que nadie puede volver a pronunciar. Imagínalo. Alguien moldeó la arcilla. Alguien seleccionó cada sello. Alguien presionó símbolo tras símbolo en espiral. Alguien lo coció en fuego. Ese alguien sabía exactamente lo que decía. Tal vez era una plegaria. Tal vez un contrato. Tal vez una advertencia. Hoy, el disco descansa en un museo.
Miles de personas lo observan cada año. Pero nadie puede leerlo. La mayoría de los mensajes antiguos fueron olvidados. Pero este fue olvidado mientras aún existe. Es un recordatorio brutal. El lenguaje puede desaparecer. La cultura puede extinguirse. Y la memoria humana no es permanente. Secreto 3. La ciudad que fue borrada por el fuego del cielo. El misterio de Toul el Hammam. Hace casi 4000 años, en lo que hoy es Jordania, existía una ciudad fortificada que dominaba el valle oriental del Jordán. Su nombre moderno es Toul el Hammam. En el segundo milenio antes de Cristo, era una de las ciudades más grandes de la región. Murallas de varios metros de grosor. Puertas monumentales. Torres defensivas. Palacios administrativos. Su ubicación era estratégica, controlaba rutas comerciales entre Mesopotamia, Canaán y el sur del Levante. Era rica. Era influyente. Era estable. Hasta que dejó de existir. No fue una decadencia lenta. No fue abandono progresivo. Fue un final abrupto. En una capa arqueológica específica, todo cambia. La ciudad aparece destruida de forma extrema. Y durante siglos posteriores, permanece deshabitada. Los arqueólogos identificaron una capa clara correspondiente aproximadamente al año 1650 a.C. Lo que encontraron allí fue anómalo. Cerámica fundida por altas temperaturas. Ladrillos parcialmente vitrificados. Fragmentos de arcilla transformados en vidrio. Para que la arcilla se funda, necesita temperaturas superiores a 1200 grados centígrados. Para vitrificar ciertos materiales, más de 1500 grados centígrados. Algunos análisis sugieren temperaturas que pudieron superar los 2000 grados centígrados. Ningún incendio urbano común alcanza esas temperaturas. En excavaciones tradicionales, cuando una ciudad es destruida por guerra, se encuentran puntas de flecha, restos de combate, señales de saqueo prolongado. Aquí, la destrucción fue instantánea. Además, se encontraron esférulas microscópicas de metal fundido, minerales con estructuras deformadas por choque de alta presión, cuarzo con fracturas planas de deformación. Esas fracturas son típicas de impactos de alta energía, como explosiones cósmicas. 1908, en Siberia, ocurrió el evento de Tunguska, una explosión atmosférica causada por un meteorito que nunca llegó a impactar el suelo. Liberó energía equivalente a varias bombas nucleares. Arrasó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque. No dejó cráter. Solo devastación. Algunos científicos proponen que Toul el Hammam pudo haber sufrido un evento similar. Un meteorito explotando en el aire a varios kilómetros de altura. La onda de choque generaría temperaturas extremas. La radiación térmica fundiría superficies expuestas. La presión destruiría estructuras. Y luego, silencio. El análisis de la capa de destrucción incluye altos niveles de salinidad. Se sugiere que la explosión pudo haber vaporizado parte del agua salada del Mar Muerto cercano, dispersando sal sobre tierras agrícolas. Eso explicaría por qué la región quedó inhabitable durante siglos. Pero no todos están convencidos. La hipótesis del estallido aéreo ha sido apoyada por algunos geólogos y físicos. Pero otros investigadores cuestionan la interpretación de ciertos minerales, la metodología estadística empleada en algunos análisis, la ausencia de un consenso claro sobre la fuente exacta del evento. Algunos sugieren que pudo tratarse de una combinación de terremoto e incendio masivo. Otros creen que los datos aún son insuficientes. La ciencia avanza con evidencia replicable. Y este caso aún está en discusión. Pero incluso las voces críticas reconocen que la destrucción fue extraordinaria. No convencional. No típica de conflictos de la Edad del Bronce. Algunos investigadores han especulado que esta destrucción pudo haber influido en tradiciones orales antiguas de la región. Pero más allá de interpretaciones religiosas o míticas, lo relevante es esto. Una ciudad próspera fue aniquilada en cuestión de segundos. Sin aviso. Sin guerra prolongada. Sin reconstrucción inmediata. Las civilizaciones creen que controlan su destino. Pero el cielo no siempre consulta a la historia. El caso de Toul el Hammam plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras ciudades antiguas pudieron haber sido borradas por fenómenos naturales que aún no comprendemos completamente? La arqueología depende de lo que sobrevive. Pero la supervivencia es selectiva.
A veces, el pasado no desaparece por error humano. A veces, desaparece por azar cósmico. Secreto 4. Los niños enterrados como reyes en la Edad de Hielo. El misterio del barrio Dotsungir, en 1955, en las afueras de la ciudad de Vladimir, al noreste de Moscú, obreros que trabajaban en una cantera descubrieron restos óseos. Lo que parecía un entierro común se convirtió en uno de los hallazgos más sorprendentes del Paleolítico Superior. El sitio fue nombrado Sungir. Las dataciones por radiocarbono sitúan el entierro hace aproximadamente 34.000 años. Eso significa algo crucial. Estamos hablando de humanos que vivieron mucho antes de la agricultura, mucho antes de las ciudades, mucho antes de los metales. Cazadores-recolectores en plena edad de hielo. Y, sin embargo, lo que se encontró desafía la idea de sociedades simples. En una de las tumbas yacían dos niños, enterrados cabeza con cabeza, en posición extendida. No estaban solos. Estaban cubiertos por miles de cuentas de marfil de mamut. Los arqueólogos contabilizaron más de 10.000 cuentas individuales de marfil. Cada cuenta fue tallada, perforada y pulida a mano. Tiempo estimado de fabricación de una sola cuenta, entre 30 minutos y 1 hora. Eso significa miles de horas de trabajo. Quizás años. Además, lanzas de más de 2 metros perfectamente rectas, talladas en marfil. Colgantes decorativos. Brazaletes. Un tocado elaborado con dientes y marfil. Uno de los niños tenía deformidades físicas evidentes. Y aún así, o tal vez por eso, fue enterrado con un tratamiento extraordinario. En sociedades móviles de cazadores-recolectores, el tiempo es supervivencia. Cada hora invertida en arte es una hora no dedicada a cazar. Eso implica algo profundo. Había excedente de tiempo. Había organización social. Había especialización. Y, posiblemente, jerarquía. Análisis de ADN antiguo revelaron que los individuos de Sungir pertenecían a poblaciones tempranas de Homo sapiens en Eurasia. Pero hay un dato particularmente interesante. Los dos niños enterrados juntos no eran hermanos directos. Eso sugiere reglas sociales complejas. Las poblaciones paleolíticas evitaban la endogamia. Existían redes de intercambio matrimonial entre grupos. Eso requiere comunicación entre clanes, normas sociales compartidas, movilidad organizada. La complejidad social no comenzó con la agricultura. Ya estaba presente hace 34.000 años. El entierro también incluye pigmento rojo, ocre, utilizado ampliamente en rituales simbólicos del Paleolítico. El ocre no es funcional. Es simbólico. Habla de creencias sobre la muerte, sobre la trascendencia, sobre identidad. La gran pregunta es: ¿por qué estos niños recibieron un tratamiento funerario tan excepcional? Hipótesis 1. Estatus hereditario. Si el prestigio se heredaba, significa que ya existían estructuras jerárquicas. Hipótesis 2. Significado espiritual. Tal vez eran considerados especiales. Tal vez tenían un papel ritual. Hipótesis 3. Sacrificio ceremonial, poco respaldada por evidencia directa. Lo que sí sabemos es esto. No todos los enterramientos del Paleolítico son iguales. Algunos son simples. Otros, como Sungir, son extraordinarios. Eso implica desigualdad. Y desigualdad implica organización social. La narrativa de sociedades primitivas igualitarias se vuelve insuficiente. Durante mucho tiempo se enseñó que la complejidad social surge tras la revolución agrícola, que las jerarquías nacen cuando se acumula excedente alimentario. Pero Sungir desafía esa cronología. Hace 34.000 años ya existía simbolismo avanzado, inversión masiva en ritual, posible diferenciación social. La humanidad no se volvió compleja con las ciudades. Ya era compleja cuando sobrevivía en el hielo. Quizás la pregunta no es cuándo surgió la desigualdad.
sino cuando comenzamos a simplificar nuestro pasado para que encajara en teorías cómodas. Incluso en la edad de hielo, la humanidad ya soñaba con trascender la muerte. Ecreto 5. La ciudad construida sobre el océano. El misterio de Nan Madol, en la costa oriental de la isla de Pohnpei, en Micronesia, existe un complejo arqueológico que parece desafiar la lógica constructiva antigua. 92 islotes artificiales. Canales navegables entre ellos. Muros formados por columnas de basalto apiladas como troncos gigantes. El sitio es conocido como Nan Madol. Su nombre significa, aproximadamente, los espacios intermedios. Pero no es solo un conjunto de ruinas. Fue un centro ceremonial y político monumental. Y nadie está completamente seguro de cómo fue construido. Las piedras utilizadas son columnas prismáticas de basalto volcánico. Algunas pesan entre 5 y 50 toneladas. No hay evidencia de rueda, poleas avanzadas documentadas, herramientas metálicas sofisticadas en abundancia. La cantera más probable se encuentra a varios kilómetros de distancia. Eso implica transporte masivo. Hipótesis propuestas. Transporte mediante balsas flotantes durante mareas altas. Rodamiento sobre troncos, aunque en terreno irregular y pantanoso. Organización laboral centralizada extremadamente eficiente. El problema no es solo mover las piedras. Es colocarlas con estabilidad estructural sobre islotes artificiales. Los muros alcanzan hasta 8 metros de altura. La precisión del apilamiento sugiere conocimiento empírico avanzado de peso, equilibrio y distribución de cargas. No es imposible, pero es extraordinariamente exigente. Y eso obliga a replantear la capacidad organizativa de las sociedades insulares del Pacífico precolonial. Nan Madol fue el centro político de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pohnpei durante varios siglos, probablemente desde alrededor del siglo XII hasta el siglo XVII. La estructura social era jerárquica. El gobernante ejercía control centralizado sobre comunidades dispersas en la isla. El complejo estaba dividido en secciones. Áreas residenciales de élite. Recintos ceremoniales. Plataformas funerarias. Espacios administrativos. Uno de los sectores más importantes es el recinto funerario real, donde se encuentran tumbas monumentales. El poder se manifestaba en piedra. Construir sobre el agua no era solo una elección práctica. Era simbólica. Elevaba el centro político por encima del territorio común. Separaba al gobernante del resto de la población. El paisaje mismo reforzaba la autoridad. Las tradiciones orales de Pohnpei hablan de dos hermanos mágicos que habrían construido Nan Madol utilizando poderes sobrenaturales para mover las piedras. Estas narraciones no deben tomarse literalmente, pero revelan algo importante. Incluso para generaciones posteriores, la construcción parecía casi imposible. Eso sugiere que el conocimiento técnico pudo haberse perdido. O que el proceso fue tan extraordinario que trascendió la memoria cotidiana. Cuando una sociedad no puede explicar su propio pasado, nace el mito. Nan Madol fue abandonado progresivamente alrededor del siglo XVII. Las razones no están completamente claras. Posibles factores. Cambio en estructuras políticas. Presión externa. Transformaciones sociales internas. Factores ambientales. Lo que es evidente es que el centro dejó de ser habitado de manera permanente. La selva comenzó a reclamar los muros. El océano continuó su ciclo. Hoy, Nan Madol es patrimonio mundial. Pero sigue planteando preguntas fundamentales. ¿Cómo organizó una sociedad insular el transporte y colocación de miles de toneladas de piedra? ¿Cómo mantuvo el proyecto durante generaciones? ¿Por qué construir en un entorno tan exigente? La historia suele asociar monumentalidad con imperios continentales. Pero aquí, en medio del Pacífico, una sociedad insular levantó una ciudad de piedra sobre el mar. No fue tecnología imposible. Fue organización humana extraordinaria. Y, como en muchos otros casos del pasado, el conocimiento detallado del proceso se perdió.
La ciudad permanece. El método exacto, no. 5 secretos. 5 preguntas abiertas. 5 recordatorios de que la historia no es un archivo completo. El pasado no es una línea recta. Es un territorio fragmentado. Cada hallazgo arqueológico no solo responde preguntas, crea nuevas. Y quizás ese sea el verdadero mensaje. No que el pasado sea misterioso, sino que nuestra comprensión siempre será provisional.